Ya que conocemos cómo se clasifican las sustancias químicas, necesitamos ahora saber cómo informarle a las personas que esas sustancias químicas son peligrosas. Nosotros tenemos, a lo largo de nuestra historia en este mundo, no solamente como seres humanos, sino como personas, tenemos diferentes maneras de comunicarnos. Pero antes de entrar a eso, pues uno de los elementos esenciales que nos pide que nosotros podamos comunicar los riesgos por sustancias químicas a las personas es la parte legal, es decir, va a haber una legislación que nos indica que nosotros como usuarios de sustancias químicas debemos de conocer cuáles son los riesgos en el manejo de esas sustancias químicas. Entonces, en el caso de México tenemos legislación intramuros y legislación extramuros. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, la legislación intramuros es la que va a aplicar hacia adentro del centro del trabajo. Para eso tenemos las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que regulan la materia prima. Y tenemos las normas de Semarnat. Tenemos las normas de Semarnat que regulan cuando esas sustancias químicas se vuelven residuos peligrosos, es decir, ya no son útiles en nuestro proceso, pero por la peligrosidad que tiene, ya no se pueden incorporar al proceso y además guardan las mismas características que si fueran materia prima. Entonces, esto es para residuos peligrosos. Y tenemos la legislación extramuros. La legislación extramuros es hacia afuera o el manejo hacia afuera de las sustancias químicas de las sustancias. Particularmente tenemos la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que nos vaya a decir cómo debemos de transportar ya sea los materiales peligrosos o los residuos peligrosos. También tenemos la Secretaría de Salud que básicamente regula algunos materiales, particularmente algunos medicamentos o sustancias que se utilizan en los medicamentos. Pudiéramos encontrar aquí también normatividad de la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente para el manejo de explosivos. Además, en México, particularmente para el manejo de sustancias químicas dentro de un centro de trabajo específicamente como materia prima, tenemos la norma 2 que es para protección de los centros de trabajo de cuando se pudieran generar algún incendio. Tenemos la norma 5, que ya revisamos algunos conceptos de la norma 5, que es para el manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas. La norma 18, que es el sistema armonizado para que nosotros podamos identificar y comunicar los peligros y los riesgos que tiene el manejo de las sustancias químicas. Y tenemos la norma 10, que regula los agentes químicos contaminantes del medio ambiente laboral. Más adelante, en clases más adelante, vamos a platicar más a fondo qué es un agente químico, pero nos regula lo que es cómo reconocer al agente químico en el centro de trabajo, cómo evaluarlo, es decir, cómo cuantificarlo y después cómo controlar que nuestros trabajadores no estén expuestos a ese agente. Ahora sí, para comunicar los riesgos por las sustancias químicas peligrosas, nosotros podemos manejar diferentes metodologías. Particularmente, les decía que tenemos algunos métodos que desde que somos pequeños nos los han dicho. No necesariamente es un método que alguien nos capacite para ello, pero particularmente en la industria y nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos algo que le llamamos métodos informales, que no es ningún sistema regulado y tiene que ver con la experiencia, con el conocimiento y las habilidades de las personas que manejan las sustancias químicas peligrosas. En la práctica pasada, pues ustedes estuvieron analizando cuáles son las sustancias químicas peligrosas que tienen en su casa, pero además se podrán dar cuenta, pues que las sustancias químicas peligrosas que tenemos en nuestra casa o las sustancias que tenemos en nuestra casa son peligrosas, es decir, debemos de tener cuidado al momento de manejarlas. Entonces, ¿quién nos dice que las sustancias químicas son peligrosas en nuestra casa? Les decía, desde pequeños nuestras mamás o nuestros hermanos más grandes nos dicen cuál es la sustancia química peligrosa en nuestra familia en general. Aquí podríamos reconocer como métodos informales a los reportes verbales, tanto en la industria como en tu casa, alguien te va a decir esta sustancia química es peligrosa por esto, pero es simplemente una plática en muchas ocasiones de manera informal. Los indicadores visuales, cuando vemos una calaverita, cuando vemos una flama, nos indica que no necesariamente nosotros necesitamos saber qué significa eso. Simplemente ya tenemos eh, la, el conocimiento en nuestra cabeza que nos indica que si tenemos una calavera o una llama es una sustancia química que es peligrosa.
El uso de los sentidos. Podemos destapar una sustancia química y huele feo, o nos arden los ojos, o sentimos ardor en las manos. De inmediato nosotros lo asociamos como una sustancia química que es peligrosa. Las marcas y los nombres comunes. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de cloro, el desinfectante, el blanqueador que nosotros manejamos en nuestra casa, no importa si es Cloralex, si es Clorox, si es de los patitos, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que es cloro y por lo tanto debemos de tener cuidado en el manejo de esa sustancia. Las características del envase. Si nosotros detectamos que un envase tiene ciertas características, como puede ser el color, como puede ser la tapa, que no es tan fácil de abrir, de inmediato lo vamos a asociar con una sustancia química que es peligrosa. Pudiéramos también tener la experiencia y el sentido común, y todo esto nos lleva a que nosotros identificamos esta calavera, pues el sentido común nos dice que es peligrosa. Si sabemos que huele mal, el sentido común nos va a decir que puede ser peligroso. Si sabemos que es cloro o una marca comercial de alguna sustancia, de inmediato la asociamos con algo que es peligroso y estamos utilizando nuestro sentido común. Pero tenemos los métodos formales. Los métodos formales como tal sí van a representar un código, una regulación del uso de colores, el uso de símbolos que nos permitan reconocer que las sustancias químicas son peligrosas. Para eso vamos a utilizar algunos ya establecidos en nuestro país, particularmente aquí en México, y tenemos los métodos formales. En el caso de los métodos formales, tenemos este. Este es un método que ya en México ya quedó en desuso, pero en muchos otros países, por ejemplo Estados Unidos, se sigue utilizando, que es el NFPA 704, que es un rombo de 4 colores, y cada uno de ellos tiene diferente significado. Tenemos el cuadrado o rectángulo del HMIS, que si se dan cuenta tiene los mismos colores y los mismos significados que lo que platicábamos hace un momento. La única diferencia es que este habla de peligros especiales y este nos habla de equipo de protección personal. Tenemos el sistema de la ONU, esto es para el transporte de los materiales, específicamente para cuando nosotros vamos a transportar un material, tenemos que etiquetar y colocar esos carteles a nuestras sustancias químicas y al transporte, al camión, a la pipa que lo va a transportar. Tenemos las hojas de seguridad, que son documentos que contienen información muy importante para el manejo de las sustancias químicas peligrosas. Tenemos el sistema globalmente armonizado, que en México sustituyó o entró a sustituir, mejor dicho, a el HMIS y al rombo de seguridad, y es el que ahorita debemos de utilizar. Y en México particularmente tenemos la norma 18 del año 2015 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos habla de la comunicación de prevención y riesgos por sustancias químicas utilizando estos símbolos que ustedes van aquí. Más adelante los vamos a explicar qué significa cada símbolo. Entonces, particularmente vamos a hablar de la norma 18, que nos habla del sistema armonizado de, para comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Entonces, esta norma tenemos como antecedentes que durante prácticamente 20 años estuvo en vigor esta norma o estuvo en vigor este sistema de comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas. Desde el 96 en México adoptamos el rombo de la NFPA y el rectángulo de la Asociación de Pintura y Recubrimientos de los Estados Unidos. Este rombo de seguridad fue desarrollado por los bomberos. El NFPA es National Fire Protection Agency. La Agencia Nacional de Protección contra el Fuego, y ellas tienen normatividad específica específicamente para el control de incendios o prevenir los incendios. Entonces tenemos un rombo de 4 colores, y además de tener 4 colores, tiene un código numérico que iba desde el 0 hasta el 4. En ese sentido, aumentaba la peligrosidad de la sustancia química. Tenemos desde 0, que no tenía peligro, hasta 4, que era una sustancia química muy peligrosa. Los colores eran exactamente los mismos. El color azul nos indicaba un riesgo para la salud. En ambos casos, la inflamabilidad estaba indicada en color rojo. La reactividad, es decir, qué tan fácil reaccionaba con la sustancia química sin necesidad de calor,
mantenidos en color amarillo, y aquí era donde entra la diferencia, solamente que en México ya se incluía ambos casos. En México, el color blanco nos indicaba un riesgo especial en el caso del rectángulo, en el caso del rombo, pero en el caso del rectángulo nos indicaba equipo de protección personal. Aquí en México se tomó la determinación de agregarlo para que cumpliera en el caso del rectángulo de seguridad, también nos indicara el riesgo especial. Y aquí en el caso del rombo se le agregó este apartado para que tuviéramos el equipo de protección personal indicado. Este particularmente, el rectángulo, es para el manejo en una empresa. Y este básicamente, como lo platicamos, lo desarrolló los bomberos, era para la atención a emergencias por las sustancias químicas peligrosas. El 9 de octubre del año 2015 entra en vigor en nuestro país el Sistema Armonizado para la Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas. El objetivo es establecer los requisitos para que nosotros dispongamos en los centros de trabajo de ese sistema armonizado y pueda ser utilizado en todos los centros de trabajo, y no solamente en los centros de trabajo, sino en nuestras mismas casas, para que nosotros identifiquemos peligros, identifiquemos riesgos por el manejo de las sustancias químicas. Aquí particularmente, pues les decía que es para el manejo de los trabajadores y al personal que actúa en emergencia. En el caso del rombo pasado, este era para atención a emergencias y este era para el manejo de los trabajadores, el caso de este del rectángulo. Entonces, este ya engloba la información tanto para el trabajador común o como para la persona que va a entrar en cuerpo de atención a emergencia. Entonces, entró en vigor se publicó en 2015, pero se dieron 3 años de gracia para que se pudiera migrar de este sistema del rombo y el rectángulo, se pudiera migrar, desapareciera ese sistema y apareciera este otro sistema. Este es el sistema globalmente armonizado. ¿Por qué se creó? Bueno, esta parte se creó, es una recomendación de parte de la Organización de las Naciones Unidas para trabajar de forma segura en los centros de trabajo. Aquí particularmente, una de las situaciones por las cuales se creó es para que todo el mundo, por eso habla de un sistema global, porque es en todo el mundo, tenga o normalice o tenga una normatividad que sea de carácter universal, es decir, en todos los países del mundo, las etiquetas de las sustancias químicas peligrosas van a ser exactamente las mismas. Anteriormente, no era este el caso. Cada país, cada continente tenía sus propios sistemas. Europa tenía un sistema diferente al que nosotros teníamos aquí en México. Entonces, a partir del año 2010 se comenzó con esta migración en varios países y apenas hace 2 años, 2018, ya lo tenemos de manera oficial en nuestro país. ¿Por qué se creó? Pues es para identificar los efectos que puede ocasionar el mal uso de los productos químicos. En lo que platicamos, dado que hay muchas regulaciones, pues nosotros ahora queremos que todas las regulaciones sean iguales, o eso es lo que quiere la ONU. La parte de las necesidades de comercio internacional, que requiere un lenguaje más uniforme y que sea coherente. Y la ONU, a partir de la Organización Internacional del Trabajo, nos va a dar la pauta para que nosotros podamos etiquetar las sustancias químicas y se reconozca la peligrosidad de esas sustancias químicas en todo el mundo. El objetivo del sistema armonizado de clasificación de sustancias químicas peligrosas es identificar los peligros intrínsecos, es decir, aquellos peligros que ya vienen como parte del manejo de las sustancias químicas peligrosas. Además, nos va a permitir comunicar la información sobre ellos. No simplemente es que lo conozcamos nosotros, sino que lo podamos dar a conocer con las diferentes personas que manejan las sustancias químicas peligrosas. Los criterios ya han sido armonizados, es decir, ya están iguales en todas las partes del mundo. Se utilizan símbolos, se utilizan palabras y esto nos va a permitir tener un etiquetado homogéneo en todos los países del mundo y nos va a permitir que nosotros trabajemos de forma segura con las sustancias químicas peligrosas. ¿Qué ventajas tiene? Es un etiquetado que, como ya lo platicaba, va a ser mundialmente reconocido. Los símbolos van a ser fáciles de interpretar. Es muy sencillo de interpretar. Va a suministrar
soporte a países que no contaban con su propio sistema, va a reducir la necesidad de evaluaciones químicas. ¿A qué se refiere esto? Pues muchas ocasiones, cuando nosotros importábamos o exportábamos sustancias químicas peligrosas, se tenían que hacer estudios previo a la entrada de esa sustancia química al país. Y eso hacía que se retrasara la entrega de los químicos y posteriormente eso hacía retrasos en los procesos productivos. Entonces, porque se tenía que evaluar cuál era la peligrosidad. Entonces, ahora con este nuevo sistema ya nos ahorramos esas evaluaciones. Además, no solamente va a llegar a los trabajadores, sino también algo muy importante a los consumidores. Ustedes ya en su casa van a poder identificar algunas sustancias químicas que tienen ese sistema globalmente armonizado y en su etiquetado. ¿Cómo se va a hacer el proceso de clasificación? Bueno, necesitamos obtener datos relevantes sobre las sustancias químicas. Eso lo vamos a obtener a partir de algo que se le conoce con el nombre de hojas de seguridad o a partir de la información que nos va a mandar el responsable de la fabricación o comercialización de las sustancias. Nos va a permitir evaluar y analizar la información para que nosotros identifiquemos los peligros asociados con base a los criterios que ya trae la norma y el sistema y definir si esta sustancia cumple con los criterios y de esta manera colocar el etiquetado. En México tenemos la norma 18 y la norma 18 es de aplicación en los centros de trabajo, por eso tenemos obligaciones de los patrones. Una primera parte de una obligación del patrón es contar con el sistema armonizado, es decir, con este sistema, además de que debe de contar con las hojas de seguridad, que eso lo vamos a ver más adelante, que es una hoja de seguridad, tener a disposición de los trabajadores las hojas de seguridad, señalizar los depósitos de los recipientes que tengan sustancias químicas peligrosas de acuerdo al sistema globalmente armonizado, informar a todos los trabajadores y contratistas sobre los elementos de las hojas de seguridad y sobre el etiquetado de las sustancias químicas, sobre los elementos que debemos de tener del etiquetado de sustancias químicas. Además debemos de capacitar y adiestrar a los trabajadores para que ellos puedan aprovechar adecuadamente la información de las hojas de seguridad y también conozcan la simbología de la comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas. Algo muy importante, algo que debemos de solicitar siempre que compremos una sustancia química y es una obligación del patrón o de las fabricantes, es que todos los clientes deben de tener acceso a las hojas de seguridad. Algo muy importante es que las hojas de seguridad deben de estar en español. Además debemos de conocer el contenido y la información de las hojas de datos de seguridad y de la señalización de las sustancias químicas peligrosas. ¿En qué se cambia? Bueno, ya eliminamos categorías, generamos otros pictogramas, generamos frases y el contenido de las hojas de seguridad cambió también con respecto al nuevo sistema. ¿Qué necesitamos para implementar este nuevo sistema? El listado de las sustancias, las hojas de datos de seguridad, la señalización etiquetado y algo muy importante, la capacitación hasta nuestros trabajadores. Y esto nos da, este es el sistema globalmente armonizado y estos son los pictogramas que manejamos en este sistema globalmente armonizado. De esta manera, conocemos ya los antecedentes de lo que es el sistema globalmente armonizado y a lo que estamos obligados como parte del manejo de la sustancia química peligrosa en los centros de trabajo. La próxima clase o la clase que vamos a tener, vamos a revisar qué significa cada uno de estos símbolos y vamos a revisar el contenido de las hojas de seguridad.